Muy bien, aquí nuevamente con el propósito de compartir una sesión más con ustedes, muchachos. Vamos a ver hoy día cómo desarrollamos la parte última del capítulo de equilibrio químico y luego nos involucramos con el capítulo de ácidos y bases, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ubicarnos, muchachos, ya cómodos ustedes nuevamente. eh, Se ordenan, se ubican, de igual manera mi persona y me confirman, un poquito haciendo memoria, cómo fue nuestro avance. A ver, cómo fue nuestro avance. Eh, ¿Hasta dónde llegamos? A ver, háganme recordar, estuvimos resolviendo algunos ejercicios. Hablamos ya del KP y el KC, muchachos. Ejercicio 15, 16. Se está observando, estoy compartiendo. Sí, se observa el documento, me confirma. Trabajamos ya el ejercicio 15, ejercicio 16, algunos de ellos hemos trabajado ya, para hallar la constante de equilibrio en función de presiones parciales o en función de concentraciones molares. Listo, alguien me informa, me confirma si ya hemos hecho o todavía no hemos realizado esos ejercicios. ¿Qué pasó? No. ¿Mm? A ver, ejercicio 16, ¿ya? Nos ubicamos. Ejercicio 16, todos ahí, por favor. Colaboramos entonces ya desde el principio, su actitud, siempre confiando en su buena disposición. Ya estamos en el ejercicio 16, sí, estoy resaltándolo, Sí, ¿de acuerdo? profesor. Ya, listo. Muy bien, entonces ahí tenemos la siguiente información. Dice, en la siguiente reacción a la temperatura de 527 grados centígrados, y tenemos una reacción ahí reversible, ¿no? No nos queda duda por la simbología, una reacción que se va a dar en ambos sentidos. Y tenemos ahí hipotéticamente que 3 moles de A gaseosos te producen 1 mol de B gaseoso y 1 mol de C gaseoso. Ahí está la ecuación balanceada. Ok. Luego nos informa que en el equilibrio químico la presión total es 0,6 atmósferas. Y las presiones parciales de las sustancias A y B son 0,2 y 0,1 atmósferas, respectivamente. Hallar la constante de equilibrio en función de concentraciones molares. Muy bien, entonces recordemos, tenemos ahí una reacción reversible. Datos que tenemos, lo dice en el equilibrio químico, ya en el momento del equilibrio, ¿no? Estoy resaltando, todos esos datos corresponden a la condición, al estado de equilibrio, ¿no? La presión total del sistema y las presiones parciales solo de la sustancia A y B, ¿no? Todo eso es en el estado de equilibrio. Hallar la constante de equilibrio en términos de concentración molar. Y para hallar constante de equilibrio, ¿qué necesito? Datos de las sustancias productos. Vamos a relacionar, ¿no? Saben que la constante de equilibrio es un valor que se halla relacionando las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactantes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos, ¿se puede visualizar lo que estoy escribiendo, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Entonces yo necesitaría determinar los datos de concentraciones en el equilibrio.
Ahora, observando el sistema, es un sistema homogéneo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es un sistema homogéneo? Sí. Sí, es muy bien. ¿Por qué es un sistema homogéneo? Porque la reacción ocurre en una sola fase, en este caso gaseosa. Entonces, cuando estamos frente a un sistema homogéneo, sea sólido, diré sea gaseoso o líquido, participan todas las sustancias en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, muchachos, aquí necesito yo la concentración de el reactante B elevado a un exponente que sería la unidad, ¿no? Lo resalto ahí, aunque está sobreentendido, no necesariamente debería escribirlo. La concentración molar, la concentración en equilibrio de la sustancia C, elevado a un exponente 1 también, sobre la concentración del reactante A, elevado a qué exponente? ¿Elevado a qué exponente? La 3. 3, muy bien, porque es el coeficiente que le corresponde según la ecuación balanceada. Muy bien, necesito esos datos para hallar lo que me están pidiendo, KC, en función de concentraciones. Estos serían datos de concentraciones. Muy bien. La pregunta es, ¿tenemos datos de concentraciones molares en el equilibrio? Del A y del B. Ya tenemos datos del A y B, pero no son concentraciones y no son presiones parciales, no concentraciones. Concentración necesitamos molaridad, ¿no? ¿Cuánto es la molaridad de cada sustancia en el equilibrio? O su equivalente a decir los moles por el volumen de cada sustancia en el equilibrio. Y no tenemos ninguno de esos datos. Lo que tenemos son presiones parciales. Por este lado, yo encontrar concentraciones molares no voy a poder calcularlo porque no tengo información. Pero lo que tenemos es posibilidades de calcular más bien Kp. Lo que sí puedo calcular es Kp. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos presiones parciales de las sustancias en el equilibrio. Entonces lo que puedo calcular es Kp. Muy bien, vamos, se favorece, se facilita calcular Kp. Profesor, pero no nos piden Kp, sino Kc. Las dos son constantes de equilibrio, no necesariamente deben ser iguales, porque una está en términos de concentraciones molares, otra está en términos de presiones parciales. Son valores diferentes porque son magnitudes diferentes. Pero con el valor de Kp, luego lo puedo relacionar y encontrar el Kc. Hay una relación que guarda, conociendo Kp se puede calcular Kc o viceversa. Conociendo Kc podemos calcular Kp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular Kp. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué necesito para Kp? Las presiones parciales de todas las sustancias que participan en el equilibrio. Muy bien, entonces vamos a proponer la solución. Y vamos a mostrar, a ver, el solucionario. Un momento para visualizar el documento del solucionario. Ok, ¿estamos visualizando solucionario? Sí, profesor. Ok, entonces estamos desarrollando el ejercicio 16, ahí está. Ok, entonces, ¿qué necesito? Necesito datos de las sustancias en el equilibrio. Para eso, ¿cuál es la expresión? Esta es la expresión, ¿verdad? Kp, ¿a qué va a ser igual? Presión parcial de B, el producto B, elevado a la 1, por presión parcial de C, elevado a la 1, sobre la presión parcial del reactante A, elevado al cubo.
¿no? En vez de concentraciones, presiones parciales. Y con sus respectivos exponentes igual a los coeficientes. Muy bien, ¿está claro esta parte de la expresión de KP? ¿Está claro la Sí, expresión? profesor. Muy bien, entonces, ¿qué necesito? Datos, pues, de presiones parciales de cada una de estas sustancias. Presión parcial de B, ¿la tenemos? Claro que sí. ¿Cuánto es? 0,1, ¿no? Ahí está, presión parcial de B, 0,1, ahí lo estamos reemplazando, elevado a la 1. Presión parcial de C, ¿tenemos? No, no tenemos, según dato no tenemos. ¿Pero puedo deducirla? Sí, porque la presión de todo el sistema es 0,6 atmósferas. La suma de todos los gases colaboran y suman 0,6 atmósferas. Si tienes la presión parcial de A y la presión parcial de B, por diferencia deducimos presión parcial de C. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, todas estas tres presiones parciales suman 0,6 atmósferas. En consecuencia, hemos deducido la presión parcial de C. Reemplazamos 0,3, reemplazamos la presión parcial de A, elevamos a los exponentes, operamos y encontramos el valor de Kp. 3,75. Hemos calculado Kp, muchachos. ¿Qué se hace para calcular Kp? ¿Qué se hace para calcular Kp? Concluyendo, reemplazamos los valores de ¿qué? De las presiones parciales de equilibrio, las presiones parciales en el momento del equilibrio de cada una de las sustancias. ¿Verdad? Lo reemplazamos en la expresión de acuerdo a la reacción y calculamos su valor de Kp. Muy bien, pero no nos piden Kp, recuerden, lo que nos piden es Kc. Entonces, ¿cómo se va a calcular Kc? ¿Cómo se va a calcular Kc? Vamos a nuestra teoría, ¿ya? Vamos a nuestra teoría, siempre recordándoles que tengan a la mano sus documentos, ¿ya? A ver, teoría, aún no se puede visualizar, ¿verdad? Teoría. Vamos a ver ahora. Listo. Ahora sí, ahí está. Vamos al punto número de nuestro documento. Punto 5. ¿Están ahí visualizando el punto 5 de equilibrio químico? Relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, profesor. Bien, mira, ahí tienes una expresión matemática ya deducida, ya demostrada experimental y matemáticamente, y finalmente la relación es Kp es igual a la constante de equilibrio en función de concentraciones molares multiplicado por R. A ver, por ahí nos interrumpían. Ok, R por T, constante universal de los gases. T, ¿qué cosa es? Delta, que simboliza delta N. Entonces, recordando, delta N, ¿qué cosa es delta N? Delta, variación. Ese delta, ese símbolo es variación, diferencia. ¿Entre quién? N, ¿qué cosa es N? Símbolo del número de moles, ¿no? Cambio, la variación, el cambio, la diferencia en el número de moles gaseosos durante la reacción. ¿Y cómo se calcula delta N? ¿Cómo se va a calcular delta N? Bien, primero sumamos todos los moles gaseosos, ojo, moles gaseosos de los productos, menos moles gaseosos de los reactantes. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, moles gaseosos de los productos, sumamos también los moles gaseosos de los reactantes, restamos y vamos a obtener el número de moles, el delta N, que va a ser el exponente. R ya conoces, constante universal de los gases, y T, la temperatura expresada ¿en qué unidades? Temperatura absoluta. Kelvin. Kelvins, tenemos que expresarlo en kelvins. Bien, regresemos a nuestro ejercicio. Regresemos a nuestro ejercicio. Vamos a calcular ahora entonces KC. Ya despejando de la fórmula, KC va a ser igual a el valor de KP sobre el producto de R por T elevado a delta N. Reemplazamos datos. KP, el que hemos calculado previamente, 3.75. La constante universal de los gases, 0.082. 800, ¿qué cosa es 800? ¿Qué cosa es 800? La temperatura. La temperatura expresada en Kelvin, ¿no? Porque centígrados es 527 en grados centígrados, más los 273, convertimos a Kelvin 800. Y delta N menos 1. ¿Cómo sale menos 1? ¿Cómo sale menos 1? ¿De dónde obtengo menos 1? Bien, vamos por aquí recordando, observa la reacción, estamos aquí en la reacción, en la ecuación, ¿listo? Bien, habíamos dicho que debemos primero sumar todos los moles gaseosos, según ecuación balanceada. ¿Cuántos son los moles gaseosos de los productos? Un mol de B más un mol de C, 2 moles de los productos, menos estos productos, suman 2 moles, menos reactantes. ¿Cuántos moles suman los reactantes? 3. 3, menos 3 moles de reactantes. Hay un solo reactante, pero ese reactante tiene un coeficiente de 3 moles. 2 menos 3. 1. Menos 1. Menos 1. Delta N menos 1. Este es el exponente que vamos a afectar el producto de constante por temperatura. ¿Listo? Entonces, confirmado de dónde salió menos 1. Sí, mister, de la variación de N. Muy bien. Entonces, con ese valor justificamos acá, ¿no? Este valor justifica acá el exponente. Listo, resolvemos, ¿no? El inverso del producto, 1 sobre 65.6 y la constante nos daría 246. ¿Ya? Entonces, mayormente se pide el valor numérico. Si es que la pregunta fuera exigente con unidades, habría que considerar las unidades para simplificarlas y ver hasta qué unidad queda, ¿no? Por ejemplo, Kp en el ejercicio anterior, ¿en qué unidades quedaría Kp? Son atmósferas, atmósfera por atmósfera en los productos, atmósfera cuadrado. Y en el denominador atmósfera cubo, simplificando, Kp nos quedaría a la atmósfera a la menos 1, ¿verdad? En el cálculo de Kp quedaría atmósfera a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Solo si fuera exigente, unidades homogéneas, ya aquí están en unidades homogéneas, son las que no están simplificadas las unidades, ¿no? Y, repito, de ser necesario, despejamos las unidades. Muy bien. Entonces, hemos propuesto la solución al ejercicio 16. ¿Todo conforme, muchachos? ¿O genera alguna pregunta? Todo claro, profesor. Qué bueno. Qué bueno. A ver,
como se dice ahí, calientito nada más, calientito, ustedes van a resolver el ejercicio previo, o sea, el ejercicio 15. A ver, vamos a observar el ejercicio 15. Sí, están observando el ejercicio 15. Sí, profesor. Muy bien. Tenemos la siguiente reacción. Ahí está la expresión, la ecuación de la reacción, su representación de la reacción. Luego nos dice si Kp es ya 410 a 227 grados centígrados, hallar la constante de equilibrio en función de concentración molar. ¿Cuál sería el valor numérico? Vamos. A ver, muchachos. Ustedes mismos son. Un minutito y encuentran ese resultado. Bien, digan muchachos, ¿qué tal? ¿Tenemos ya resultado? ¿Tenemos resultado? No hubo inconvenientes, ¿verdad? No hubo inconvenientes para poder resolver el ejercicio. E incluso no hemos gastado mucho lapicero, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Cuánto es el resultado? Dígame cuánto es el resultado. A ver, confirmamos. Confirmamos resultado. Por ahí ustedes todavía dudan. Vamos a confirmarlo. Ok, ¿me están observando, por favor, documento de transferencia de resolución? Sí, ¿Sí? profesor. Profesor. Ok, tenemos la reacción entonces. Tenemos la reacción. Nos piden KC. Evaluando datos. No tenemos datos para calcular KC de manera directa porque ¿por qué no podemos calcular KC directo? Porque no tenemos concentraciones molares, ¿no? No tenemos datos de concentración en el equilibrio. Lo único que tenemos es el Kp directo y tenemos una temperatura y la reacción misma, ¿no? No hay más datos. Entonces, aquí justifica calcular Kc en función de Kp, ¿verdad? Listo. Entonces, algo similar al ejercicio anterior. Vamos a despejar Kc de la relación que guardan Kc con Kp. Bien, entonces Kp, ¿tenemos ese dato? Claro, tenemos ese dato, 410, ya está. Constante universal de los gases, conocida. Temperatura en Kelvin, 227 expresado en Kelvin, 500. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta Sí, ahí, muchachos? profesor. Muy bien, ¿qué nos falta? Delta N. ¿Qué cosa es delta N? Variación del número de moles gaseosos. Ojo ahí, variación de moles gaseosos. La reacción que podemos observar es un sistema homogéneo o heterogéneo. Es un sistema homogéneo o Heterogéneo. heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque vemos que la reacción ocurre en más de una fase, ¿no? Hay fase sólida, gaseosa y líquida. Cuando tenemos un sistema heterogéneo que hemos mencionado, quien va a incidir, quien va a determinar la constante de equilibrio es el sistema homogéneo. Por lo tanto, en los productos, ¿quién es la sustancia gaseosa? Solamente C. Entonces, delta N, ¿a qué va a ser igual? Productos. ¿Cuánto suman los moles gaseosos en los productos? Solamente el que aporta la sustancia C, que sería 2. No hay más en los productos, solamente 2 mol. Bien, reactantes. Reactantes. Tenemos la sustancia A, que es sólida, no va a incidir. Sustancia B, sí. ¿Cuántos moles de B? Según ecuación, 1. 1 mol. Diferencia,
La diferencia sería 2 menos 1. Delta n es igual a simplemente la unidad. El exponente va a ser la unidad que no va a afectar el producto de R por T, ¿verdad? Muy bien, entonces simplemente el exponente es 1, operamos y tenemos el valor de la constante de equilibrio en términos de concentraciones molares. ¿Qué tal? Cuéntame si coincidimos o deseas hacer alguna consulta, alguna aclaración. Todo claro, profesor. Ujú. ¿Queda claro cómo calcular delta n? Sí, profesor. Ya, una cosa es calcular delta n en un sistema homogéneo, que deberían ser gases, y otra es en el heterogéneo, solamente nos concentramos en los gases. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. y si es un sistema homogéneo pero de sólidos, por ejemplo, delta n sería cero. Mira, cuando tenemos un sistema sólido, realmente va a haber dificultad para que ocurra la reacción. Ya casi no hay reacciones que se originen o que se propicien en estado sólido porque son muy lentas. No olvides que una reacción debe tener algunas condiciones. La mínima o la básica es que haya la suficiente energía entre los reactantes, el contacto, los choques sean eficaces. Y esos choques se van a traducir, mientras más íntima es el contacto, más probabilidad de que ocurra la reacción. Y eso va a ocurrir en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Ok? El ideal es el estado gaseoso, pero por la inversión, el costo que implicaría llevar todo a estado gaseoso, el más adecuado es el estado líquido. ¿Ok? Sí, profesor, pero entonces en una reacción homogénea en estado líquido, entonces delta n, ¿cómo se calcularía? Bueno, el delta N viene cuando estamos haciendo alusión a Kp y Kp tiene que ver con presiones, tiene que ver con gases, ¿ya? Entonces, el sentido del delta N es cuando hablamos de solamente sistemas donde involucra gases. Si no, ¿cómo calculo Kp? Kp de dónde se calcula de presiones parciales, ¿ok? El Kp tiene que ver con sistemas gaseosos. Cuando yo relaciono Kc, ¿puedo calcular cuando hay un sistema líquido? Sí puedo calcular, pero en función de concentraciones molares. ¿Ya? Tendría que tener información de concentraciones molares. Ahora, si tengo necesidad de calcular Kc y tengo Kp, es porque el sistema es un sistema donde hay gases. ¿Ok? Muy buena la inquietud. Y un poquito fortaleciendo lo que dices, si vamos a nuestra teoría, observas el documento. Sí, profesor. Bien, habíamos hecho una mención, ¿no? Que cuando estamos frente a un equilibrio heterogéneo, estás observando ahí equilibrio heterogéneo, ¿ya? Donde necesariamente hay un gas, las concentraciones de sólido y líquido se consideran constantes y no intervienen en la expresión de la constante de equilibrio. Ahí tenemos un claro ejemplo, carbonato de calcio sólido origina otro sólido que es el óxido de calcio y un gas, el dióxido de carbono. La constante de equilibrio va a estar determinada por la concentración en el equilibrio del CO2 o por la presión parcial del CO2 en equilibrio. ¿Ok? Ya. Muy bien.
¿De acuerdo? Sí, profesor. Ujú. Entonces, casi va a ser normal que observemos reacciones en solución acuosa, ¿no? Eso es lo más común que vamos a ver, reacciones que ocurren en solución acuosa. En segunda instancia, soluciones gaseosas. Ok, muy bien. Continuando con nuestro ejercicio, con nuestra transferencia, vamos a ver otro ejercicio. Listo, ya trabajamos en 15, avanzamos y vamos con el 17, a ver. ¿Sí? ¿Se ubican ahí en el 17? Bien, muchachos, ¿qué dicen? Una mezcla gaseosa constituida inicialmente por, tengan presente siempre una buena comprensión de lectura, hay una mezcla inicialmente, presencia de 7.94 moles de hidrógeno y 5.30 moles de vapor de yodo, y se calienta a 400 grados centígrados. Muy bien, se ponen en contacto estas dos sustancias, estos dos reactantes en estas cantidades iniciales, a tal temperatura, y se origina la reacción. Se va a formar yoduro de hidrógeno. Y en el equilibrio, en el estado de equilibrio, se van a identificar 9.52 moles del yoduro de hidrógeno. Según esto, determinar el grado de reacción de yodo. El grado de reacción. ¿Ya? Y luego el valor numérico de Kc. Ojo, nuevamente, valor numérico de la constante de equilibrio para la reacción. ¿Ok? Entonces tenemos dos preguntas. ¿Con cuál a este momento somos más familiares? Con la segunda, ¿no? El valor numérico De o, Kc para la reacción. o simplemente la constante de equilibrio. Creo que con eso no estamos alejados. En cambio, para la primera puede ser que sea novedoso. ¿Cómo es eso el grado de reacción? O el grado de conversión. Bien, vamos a ver, ubicándonos con la segunda parte, que tiene relación con la primera, pero vamos partiendo de lo que es conocido. ¿Cómo podría calcular Kc? Kc, ya sabes que una opción sería si conozco Kp. No conoces Kp. Para Kc necesitaría concentraciones molares del equilibrio, ¿verdad? ¿De quién? De los productos. ¿Qué sistema es? Homogéneo, participan todas. Homogéneo, gaseoso, líquido, participan todas las sustancias. Entonces necesito la concentración en el equilibrio, la concentración molar en equilibrio del HI. ¿A qué exponente? ¿Cuál sería el exponente? Variación, mister. El exponente, ¿cuál sería? 1. No, aquí todavía no está balanceada. Mira, ve, dos hidrógenos, dos yodos, hay un solo hidrógeno. Ah, sería 2, mister. Dos, ahora sí. Siempre hay que confirmar si la ecuación está balanceada, ¿ya? Por facilidad, a veces por facilitar tiempo, les damos balanceada, pero a veces como que el ejercicio de repente es un poco más sencillo, no se les da balanceada. O a veces le dice, ahí entre paréntesis aparece en el enunciado ecuación balanceada o ecuación sin balancear, como para ponerles en autos, ¿no? Y en el último caso no se les dice nada y ustedes confirman si está o no está balanceada. Muy bien, entonces acá sería elevado al cuadrado. ¿Ok? Sobre reactantes. En este caso sería hidrógeno molecular. ¿A qué exponente? El exponente 1. Sí, simplemente la unidad, ¿no? Y el yodo molecular. ¿A qué exponente? 1 también, mister. 1 también. Listo. Muy bien. Entonces yo necesito estas concentraciones del equilibrio.
concentraciones molares. ¿No? Necesito la molaridad. ¿Tenemos datos de molaridad directos del equilibrio? No. Tenemos cómo empieza la reacción, pero no un solo dato tenemos en el equilibrio, ¿no? La cantidad de moles de esta sustancia, ¿no? De esta sustancia tenemos dato, que serían los 9.52 moles, ¿no? En el equilibrio. Aunque nosotros necesitamos concentración, o sea, faltaría solamente el volumen y todo eso sería la concentración, ¿no? Moles sobre volumen es lo que es concentración molar. Volumen expresado en litros. Ya tenemos, solamente este dato tenemos del equilibrio. Nos faltarían del hidrógeno y el yodo. No lo tenemos, pero ¿podemos determinarlo? Claro que lo podemos determinar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos determinar estas concentraciones? Hay un trabajo previo, hay que determinar las concentraciones molares de equilibrio y luego operar para encontrar Kc. Muy bien, recordemos lo que trabajábamos la semana pasada. A ver, vamos a nuestra propuesta 17. ¿Ya están ahí, por favor, observando? Sí, profesor. Listo. Entonces, para este caso, se aconseja hacer una secuencia de la reacción, ¿no? De sus cantidades para llegar a las cantidades de equilibrio. Entonces, tienen la reacción ahí en equilibrio, ya balanceada. Inicial, lo que nos están diciendo son moles iniciales. Moles iniciales de hidrógeno, moles iniciales de yodo. Por supuesto, no hay nada formado de yoduro. Empieza la reacción, se empieza a consumir tanto yodo e hidrógeno, ¿no? Se empiezan a consumir, empiezan a disminuir. ¿Cuánto? Desconocemos, por eso menos X proporcional a su coeficiente estequiométrico, porque acá que nos dice la información que por un mol de yodo se requiere un mol de hidrógeno, ¿no? O viceversa. Entonces se consumen X moles de hidrógeno, también se consumen X moles de yodo y se están produciendo de manera estequiométrica. Si por un mol de hidrógeno se producen 2 de yoduro, por X moles que se consumen de hidrógeno se producen 2X moles de yoduro hidrógeno. Esto empieza a formarse, empieza a incrementar. Hasta que llega un momento en que ya no se consume hidrógeno ni yodo, ni se forma yoduro. Hemos llegado al momento de equilibrio. En el equilibrio, ¿cuántos moles hay de hidrógeno? Los iniciales, que es 7.94 menos lo que se ha consumido, de manera similar para el yodo, y para el yoduro hidrógeno 2X moles. Ahí están los moles de cada una de las sustancias presentes en el equilibrio. Pero yo necesito, repito, que este dato esté definido, ¿no? Para poder reemplazarlo en la expresión. ¿Qué me va a ayudar? Hay un dato del ejercicio que nos dice que en el equilibrio se han formado, de yoduro y hidrógeno se han formado 9.52. ¿Sí? Este 2X, en otras palabras, es equivalente a 9.52, ¿verdad? Ese es el dato. En consecuencia, podemos despejar cuánto representa X. ¿Cuánto representa X? 476 moles. Eso es lo que se ha consumido de hidrógeno, lo que se ha consumido de yodo y lo que está formándose de yoduro, de hidrógeno, el doble de ello. Bien, hasta ahí. ¿Está claro esta parte? Sí, profesor. Bien, entonces con esta secuencia ya podemos determinar cuántos moles de cada sustancia en equilibrio, ¿no? Restando para el
hidrógeno 7.94 menos X, el valor de X 4.76, tenemos los moles de hidrógeno en el equilibrio 3.18. De manera similar vamos a encontrar para las otras sustancias, ¿ya? De manera similar. Y avanzando, a ver, tenemos ahí para yodo, disminuyendo lo que se consume, yodo 0.54 y volvemos a confirmar que yoduro hidrógeno 9.52 moles. Listo, ya tenemos, muchachos, los moles de cada una de las sustancias en equilibrio. Entonces ahora en la expresión, estás observando por favor la expresión. ¿Cómo vamos a calcular Kc? Ahí lo estoy encerrando, lo estoy cuadriculando, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya habíamos dicho esto anteriormente, ¿no? Necesitamos las concentraciones molares. Entonces, yoduro, el producto, yoduro hidrógeno 9.52 sobre su respectivo volumen, que no es motivo de dato, ¿no? No nos dan el volumen. De igual manera para hidrógeno y yodo, sus respectivas cantidades, sus moles sobre el volumen. Ahora, tú observas que el volumen, ¿no? Va a ser cancelado, ¿no? Por unidades van a ser canceladas. Entonces, como que no es necesario conocer el volumen para este problema porque va a poder simplificarse. Entonces, operando ya tendríamos finalmente el valor de Kc. ¿Cuánto es el valor de Kc? 52.7. Bien, hemos hecho todo el proceso para hallar la constante de equilibrio en función de concentraciones molares. Y hemos recordado cómo se calcula constante de equilibrio cuando tenemos datos iniciales de la reacción hasta que llegamos al equilibrio. ¿Ok? Confírmame si estás de acuerdo. Si de repente tienes alguna consulta. Dígame, muchachos, ¿estamos de acuerdo con la respuesta? Muy bien. Espero que sea réplica en todo el salón, ¿no? Hemos hallado Kc. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Determinar el grado de reacción. Grado de reacción o sinónimo grado de conversión. ¿Qué debo entender por ello grado de reacción o grado de conversión? Simple, ¿ya? De lo que inicialmente había, cuánto de ello se ha reaccionado, qué fracción ha reaccionado o qué fracción se ha convertido en producto. Específicamente para el yodo. Regresemos acá a la tabulación. ¿Cuánto había de yodo inicial? 5.30 moles. De esos 5.30, ¿cuánto es lo que ha reaccionado? Ya hemos averiguado que es 4.76, ¿verdad? 4.76 es lo que de los 5.30 ha reaccionado. ¿Cuál es el grado de reacción? Simplemente el grado de reacción o alfa. Alfa que va a ser igual a lo que ha reaccionado, ¿no? La cantidad que ha reaccionado, lo que ha reaccionado o convertido entre inicial, los moles iniciales. Esa simple relación es el grado de reacción o conversión, simbolizada como alfa. Entonces relaciono lo que reaccionó, ¿no? Lo que se consumió entre lo inicial. ¿Queda claro, por favor, esta parte de grado de reacción? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesor. Ok, ahora vamos a reemplazar datos.
Vamos a reemplazar datos. Entonces, ¿qué reemplazo? Simplemente 4.76 entre lo inicial, que es 530, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, grado de reacción, alfa, 4.66 sobre 5.3, igual ese grado es 0.9. Si lo multiplico por 100, ¿qué expresaría? Si lo multiplico por 100, ya no diría grado de reacción, sino diría porcentaje de reacción o porcentaje de conversión. ¿De acuerdo? Si yo digo se ha reaccionado en un 90%, ¿queda claro? Según la sustancia, ¿no? En este caso, según el ejercicio y para el yodo ha reaccionado en un 90% o expresado en grado de reacción 0.9 en fracción de reacción. ¿Queda claro la información de ambos lados? ¿Queda claro la información, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, entonces tengan pendiente en el caso de que nos digan grado de reacción es una cosa y porcentaje de reacción simplemente es multiplicado por 100. O si te dan el porcentaje, lo divides entre 100 y tienes el grado de reacción, ¿verdad? ¿Y qué cosa es grado de reacción? La cantidad, los moles de la sustancia que ha reaccionado entre los moles iniciales. Nada más, así de simple esa relación. ¿Ya? Muy bien, entonces retomamos a ver nuestro avance. Ok, muchachos, con eso hemos ensayado parte de lo que es cálculos para determinar la constante de equilibrio, bien en función de concentraciones molares, bien en función de presiones parciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la constante de equilibrio? Un valor, ¿no? ¿Y qué incidencia tiene este valor? Es un valor que caracteriza a un sistema en equilibrio. ¿Ya? Porque este valor relaciona los productos sobre los reactantes, ¿no? Ya en función de concentraciones molares o ya en función de presiones parciales. Ese valor puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor, por lo tanto mayor formación de productos, que es lo que tendría sentido, ¿no? ¿Para qué genera una reacción? Para formar un producto, para obtener un producto, y queremos que se produzca lo máximo de eso. Entonces, entre lo lógico, a nosotros nos interesa la formación del producto y por lo tanto que nuestra reacción esté orientada a la formación de productos. Todo lo que esté favorecida a la formación de productos. En cambio, si la constante de equilibrio es menor que 1, significa que se va a formar poco producto y eso sería un dato para ver qué se puede modificar para mejorar la eficiencia del producto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos ahora a entrar al punto 6. Al punto 6. ¿Están ahí, por favor, observando? Sí, profesor. Muy bien. A ver, muchachos, con este punto vamos a finalizar lo que es equilibrio químico. ¿Ya? ¿Y de qué trata? De lo siguiente. A propósito, el documento que están ustedes observando ya está acompañándolos, ¿no? En su aula virtual. Siempre por ahí le hacemos algunos ajustes, de tal manera que ya ustedes les recomiendo que ya terminadas las dos clases, ahí lo puedan ya, si desean, descargar, imprimir, si les es de interés, ¿no? Porque lo vamos ajustando, lo vamos mejorando
en el camino se van viendo algunos puntos que se pueden mejorar, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen ya el documento mejorado, revisado, ¿ya? Muy bien, tanto en la parte del documento teórico, la transferencia y el posible solucionario, ¿ya? Bien, hablemos entonces de un sistema. Un sistema que está en equilibrio, cualquier sistema en equilibrio, ¿cómo está caracterizado un sistema en equilibrio? Por los datos que lo determinan, es decir, por las variables, ¿no? ¿Qué variables? ¿Qué variables? A ver, este sistema puede estar caracterizado, puede estar a una determinada presión, ¿no? Puede estar a un determinado volumen, el sistema está estable a una determinada temperatura, una determinada concentración, o en otras palabras, hay un determinado número de moles presentes. ¿Ok? Entonces, cuando un sistema llega al estado de equilibrio, todas estas mediciones van a caracterizar este sistema, ¿no? Muy bien, mientras nada perturbe el equilibrio, se va a conservar, se va a mantener ese sistema. Pero si este sistema es necesario modificarlo para llegar a un estado donde nos es de más favorable, ¿no? Entonces, si modificamos alguna de estas variables, ¿no? ¿Qué va a pasar si modificamos una de estas variables? ¿Qué sé yo? Presión o temperatura. Vamos a modificar la que es necesaria, ¿no? Para llegar a un mejor rendimiento de la reacción. Ese es el propósito. No es que vamos a jugar con la variable, no. Tiene un sentido, ¿no? Entonces, finalmente, cualquier modificación de un sistema en equilibrio, esa modificación va a ser contrarrestada para volver a un nuevo estado de equilibrio. ¿Ah? Entonces, algo se va a modificar y esa modificación tiende a ser contrarrestada para llegar a un nuevo sistema de equilibrio. De repente ya varió la presión, varió el volumen, hemos orientado a la derecha, más formación de producto, y tenemos un nuevo sistema de equilibrio, un sistema de equilibrio 2. Esta variación se resume en un principio. ¿Qué nos dice el principio? El principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice ese principio? A ver si podemos ahí leer. ¿Qué dice? Si en un sistema de equilibrio se varía algún factor, alguna variable, este se va a desplazar en el sentido en que tiende a contrarrestar dicha variación, ¿no? Como que van a neutralizar esa variación, ¿no? Como que vamos a ir en el sentido opuesto para contrarrestar esa variación. Bien, esto es general y lo vamos a ir conversando con cada uno de los factores. Bueno, yo me imagino alguna analogía. Es como si tuviéramos una balanza de dos platillos. Si está en equilibrio, bien, las masas en ambos lugares es igual. Pero si en un platillo incremento más masa, ¿no? Si incremento más masa a la izquierda, entonces por la masa va a tender a ceder y el otro platillo se va a levantar, ¿verdad? Si quiero volver a un sistema nuevamente de equilibrio, tengo que contrarrestar eso. ¿Cómo contrarresto? En el sentido opuesto, agregándole más masa y nuevamente equilibramos las fuerzas, ¿no? Algo así vamos a nosotros a modificar el sistema para, como repito, ¿cuál es la intención de modificar el sistema? El interés es mayor rendimiento de la reacción. Y eso es hablar de izquierda a derecha, ¿no? Una reacción siempre, lo lógico es reactantes, partida, punto de partida, materia prima, llegar a productos, mejorar el rendimiento, dirigir el equilibrio a la derecha, ¿ya?
Hasta ahí. ¿Nos va quedando la idea lo que vamos a hacer, muchachos? ¿Nos va quedando una idea básica? Sí, profesor. Ok, ahora vamos específicamente con los diferentes parámetros o factores, ¿ya? Aunque en la teoría nosotros podemos mover para efecto de ejercicios para ver si se comprendió, dirigirlo a la derecha, a la izquierda indistintamente, pero en la realidad lo que queremos es dirigir a la derecha todo lo que favorezca más producto, ¿verdad? Hablemos en primer lugar de las concentraciones y cambiamos y variamos las concentraciones bien de reactivos o productos. ¿Qué puede pasar? De manera concreta, ¿qué dice ahí? El aumento, si tú aumentas la concentración de una sustancia, ¿qué va a pasar con la reacción? Va a ocurrir en el sentido, se va a favorecer en la dirección en que se consume ese material que tú has añadido. A ver, ejemplo, tenés ahí la reacción nitrógeno que reacciona con hidrógeno y te forma amoníaco. Bien, en el sentido lógico, ¿cuál es nuestro propósito si estuviéramos hablando de una inversión industrial? Queremos que el equilibrio esté dirigido hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la amoníaco, mister, entonces se tendría que Ah, aumentar la concentración. claro, todo lo que favorezca para que se obtenga más amoníaco. ¿Y qué puede favorecer para que obtenga más amoníaco? Por supuesto, la lógica es aumento hidrógeno, aumento reactante. ¿Hacia dónde se dirige el equilibrio? Hacia donde se Hacia la consume. derecha. Se dirige a la derecha. Incremento nitrógeno. ¿Qué cosa es nitrógeno? Reactante. Más reactante, más posibilidad de reacción, más posibilidad de formación de producto. ¿Hacia dónde se dirige el equilibrio? Hacia donde se consume, derecha. ¿De acuerdo? Si yo incrementara la concentración del amoníaco, si yo incrementara concentración de esta sustancia, si yo alimento más amoníaco, entonces, ¿hacia dónde se dirige el equilibrio? Hacia donde se consume, hacia donde se descompone, sería hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí, estamos aquí. Si incrementamos concentración del amoníaco, el equilibrio se dirige hacia donde se consume, hacia la izquierda. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, Sí, ¿verdad? profesor. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos hablando de situación de incremento. Pero podemos también, por un poco de lógica, hablar de qué pasa si disminuimos. Si yo disminuyo la concentración de nitrógeno, entonces hay menos posibilidad que reaccione con hidrógeno, menos posibilidad que se forme amoníaco. Más bien, todo lo contrario, ¿no? Que el amoníaco formado siga descomponiéndose para que incremente nitrógeno e hidrógeno. No estamos hablando que se está incrementando, sino estamos disminuyendo. Disminuyo nitrógeno, menos posibilidad de reacción, menos posibilidad de formación de amoníaco, más bien el amoníaco formado, posibilidades para que se descomponga y el equilibrio se dirija a la izquierda. ¿Queda claro esta parte de cuando disminuye la concentración de una sustancia? Es hacia su mismo sentido, ¿verdad? Hacia su mismo sentido se dirige el equilibrio, porque estoy disminuyendo, no estoy aumentando. Algo similar sería para el siguiente. Si disminuye el amoníaco, si se va formando amoníaco, y voy retirando lo que se forma, entonces ¿hacia dónde se favorece el equilibrio? Su desplazamiento. A la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque si yo estoy retirando esto, hay menos posibilidad que el amoníaco se descomponga en el sentido contrario. ¿Verdad? Estamos eliminando, estamos quitando, estamos retirando, estamos disminuyendo, sinónimos. Entonces, se va formando, lo poco que se forma, lo vamos retirando. Estoy generando desventaja para que el amoníaco venga en sentido contrario.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la última parte? Cuando el amoníaco disminuye, el equilibrio se favorece a la derecha. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ujú. Muy bien. Entonces, mira, esto es con respecto a la variación que podemos hacer con la cantidad de las sustancias, ¿no? Con la concentración bien de reactantes o productos. ¿Ah? Con eso podemos nosotros analizar una reacción y poder responder qué pasa si modificamos la concentración, la alimentación o disminución de un reactante o de un producto. Listo, vamos con otro parámetro. Vamos con la temperatura. ¿Ya están ahí ustedes observando temperatura? Sí, mister. Muy bien, aquí le vamos a prestar un poquito más de análisis, ¿ya? Le vamos a dar un poquito más de tiempo, por lo que representa una comprensión del sistema del equilibrio. En primer lugar, solo la temperatura va a cambiar el valor de la constante de equilibrio. Solo la temperatura. ¿Ya? Me refiero, una cosa es una reacción a 100 grados centígrados, otra cosa es esa misma reacción a 200 grados centígrados y otro valor es esa misma reacción a 1000 grados centígrados. Su valor de la constante de equilibrio va a variar. ¿Ah? En cambio, yo puedo variar concentraciones de reactantes. Bien, puedo incrementar concentración de reactantes, disminuye concentración de productos o viceversa, pero la relación que guardan se mantiene constante. ¿Ya? Modifico concentraciones o modifico presiones, no varía en la relación, el valor que guardan productos sobre reactantes. Uno aumenta, el otro disminuye, pero se sigue manteniendo el valor de la constante de equilibrio. En cambio, con la temperatura sí se modifica la constante de equilibrio, el valor. ¿Ya? ¿Queda claro esa parte? Sí, profesor. Ok. Entonces, ya si se exige una pregunta, va a depender primero analizar si la reacción en el sentido directo, cuando hablo de una reacción en sentido directo, lo que leemos normalmente de izquierda a derecha, siempre leemos una reacción de reactantes a productos, ¿no? Izquierda a derecha, esa es la reacción directa. En el sentido contrario, inversa. En el sentido directo, nosotros vamos primero a tener que identificar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Es condición. Identificar si la reacción directa es endotérmica o es exotérmica. Cuando ya identifico eso, puedo ya analizar qué pasa si se incrementa la temperatura con respecto al valor de Kc. Ojo, el análisis aquí está siendo alusivo al incremento o disminución de la temperatura con respecto a la constante de equilibrio. ¿Ya? Incrementa la temperatura, aumenta el valor de Kc si la reacción es endotérmica. Y disminuye el valor si la reacción es exotérmica. Yo aumento temperatura, Kc va a aumentar siempre y cuando es endotérmica. Caso contrario, si es exotérmica, disminuye el valor aumentando la temperatura. Hay que leer tranquilo esta partecita, hay que leer tranquilo. Eso es con respecto al valor de la constante de equilibrio. Y otro punto es con respecto hacia dónde se desplaza el equilibrio, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese es el segundo punto. Vamos a hablar del segundo punto. Dice aquí, respecto al desplazamiento del equilibrio. ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Bien, ahora atención a este segundo punto. Entonces, vamos a resumir
¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Hace que la reacción ocurra en la dirección que causa absorción de calor. Esto es general. Si incrementamos temperatura, que vaya a la derecha o a la izquierda va a depender a dónde se absorbe ese calor. ¿Ya? Un aumento en temperatura siempre el equilibrio se va a dirigir hacia donde absorbe el calor. Cambio. Caso contrario, si disminuimos temperatura, el equilibrio se dirige hacia donde la reacción causa emisión de calor. ¿Y eso cómo lo identifico, profesor? ¿Cómo sé que va a la derecha, a la izquierda? Sencillo. Vamos con el ejemplo. ¿Están observando la reacción? ¿Están observando la reacción? Sí, profesor. Muy bien. Entonces tiene que haber alguna información, porque no tenemos la capacidad para poder distinguir si es endotérmica o exotérmica, al no ser que sean las comunes, ¿no? Una de combustión. Para nadie quedaría duda de que es exotérmica, ¿no? Pero si nos dan otra reacción, tendrían que darnos una información de que si la reacción en el sentido directo, siempre leemos, por favor, en el sentido directo, en este sentido, ¿qué me están diciendo? Que la reacción es... Exotérmica. Eso es información, ¿ya? Eso es información. Entonces, en el sentido directo es exotérmico y en el sentido inverso será Endotérmica. endotérmico, ¿no? Por eso acá R1 en el sentido directo es, para esta reacción es exo, ¿ok? Y en el sentido inverso será endo. Por eso ya eso lo deducimos, ¿ya? Como es una reacción reversible. Muy bien, entonces, en primer lugar, en el sentido directo, me confirman qué tipo de reacción es, y en el sentido inverso será lo opuesto. ¿Ok? Ahora, esta información puede darse de esta manera directa, sí, así con palabras, o podrían ser sus sinónimos, ¿no? Me podrían decir, este producto, 2 moléculas de CO3 más un símbolo, ¿no? Ese símbolo, ¿a quién representa ese símbolo en una reacción química? Endotérmica. Claro, se produce el trióxido de azufre y calor, ¿no? Ese símbolo, ese triángulo, ese delta es símbolo, nomenclatura de calor en reacciones. En los productos aparece, si aparecen los productos, está liberando calor. Entonces, eso es sinónimo de reacción exotérmica. O podrían decirme más simplemente calor. Simplemente más calor. Otro sinónimo, en vez del triángulo, simplemente calor, en vez de reacción exotérmica. Otro dato, más 450 kilojoules. Pero todos aparecen en el lado de los productos. Cualquiera de esas formas me permite identificar que es una reacción exotérmica. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien, entonces con esa información ya identifiqué, esta es una reacción exotérmica. Cambio contrario, caso contrario, si me dan la información similar, pero en los reactantes, aquí en vez de a continuación dice más oxígeno y más, aparece en los reactantes, la información aparece en los reactantes más delta, necesita ganar calor, o más calor, etcétera, algo similar, ¿no? O más tantos kilojoules, ¿no? Si nos dan toda esta información en los reactantes,
necesitamos esta cantidad de energía, de calor para que ocurra la reacción. Entonces sería una reacción endotérmica. ¿Listo? Entonces, primer punto, identificar si la reacción es endo o exotérmica en el sentido directo. Listo. Muy bien. Nos concentramos ahora entonces exclusivamente en que estamos frente a una reacción exotérmica. En el sentido R1, sentido R2, endotérmica, absorbe calor. Esto queda definido por el tipo de reacción que hemos identificado. Ahora sí, viene la condición. Si se incrementa la temperatura, ¿hacia dónde se dirige el equilibrio? Hemos dicho hacia dónde absorbe, ¿verdad? ¿Hacia dónde está absorbiendo calor? ¿Hacia dónde está absorbiendo calor? Izquierda. A la izquierda. Por eso el equilibrio se dirige a la izquierda. Si disminuye la temperatura, ¿qué dice? Si disminuye la temperatura, ¿hacia dónde ocurre la reacción? Hacia la derecha. A donde emite, libera calor, es decir, hacia donde la reacción es exotérmica, hacia la derecha. De esa manera sencilla, ustedes van a poder determinar hacia dónde se está dirigiendo el equilibrio. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta generalidad. Muy bien, a ver, preguntas. Todo claro, profesor. Bueno, un poquito más adelante vamos a hacer la parte práctica y ahí lo vamos a corroborar lo que estamos diciendo, ¿ya? Ok. Ahora, finalmente vamos a ver el parámetro de presión. ¿Sí? Ya estamos ahí, por favor, visualizando el parámetro de presión relacionado a volumen. ¿Sí, muchachos? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo tiene sentido hablar de presión o volumen? Mayormente en sistemas gaseosos, ¿no? Ustedes saben que la presión tiene sentido cuando hablamos de gases. ¿Quién ejerce mayor presión? ¿Un sólido, un líquido o un gas? ¿Me escuchan, muchachos, por favor? ¿Se perdió el sonido? ¿Alguien me confirma? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, gracias, Rubí. Ya estábamos preocupándonos. Entonces los gases son los que ejercen más presión y hablar de presión o volumen tiene sentido cuando estamos en sistemas gaseosos. ¿Ya? Hemos dicho que si estamos a una determinada temperatura constante en el sistema, la variación de la presión puede modificar el desplazamiento del equilibrio, más no la constante de equilibrio. El valor no. Se puede desplazar el equilibrio a la derecha, a la izquierda, según lo que variemos la presión, pero el valor de la constante de equilibrio no se modifica. Muy bien. Para hablar de la relación de presión a volumen, tenemos que hacer alusión a la ley de Boyle. Esta ley de Boyle, para los gases, ¿no? Un comportamiento ideal, nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Entonces, mientras más ejercemos presión en un gas, ¿qué pasa con su volumen? Mientras más presión ejercemos en un gas, ¿qué pasa con su volumen? El volumen, mister, se vuelve inversamente proporcional a la presión. Así es, mientras yo ejerzo más presión, el volumen se comprime, Comprime. ¿verdad? En cambio, si nosotros ejercemos poca presión, el volumen tiende a expandirse en todo el recipiente que se les ofrece, ¿no? Todo el espacio que se les ofrece, ¿verdad? Sabes que los gases tienden a ocupar todo el volumen que se les ofrece, a no ser que lo comprimamos. Muy bien.
Va quedando claro esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, eso mismo que acabamos de decir, lo vamos a resumir de una manera práctica con un sistema en equilibrio. A ver, muchachos, aquí está. ¿Qué pasa si en un sistema en equilibrio se aumenta la presión? ¿El equilibrio hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia dónde se va a dirigir si incrementamos la presión? El equilibrio se desplaza, eso de la derecha a la izquierda queda como consecuencia, no es que yo diga como generalizo, no, lo que generalizo es el equilibrio se desplaza de mayor a menor número de moles. Incremento presión a donde hay menos número de moles. ¿Y cómo lo identifico donde hay menor número de moles? En la ecuación balanceada, bueno. ¿Y eso qué cosa asocia? Menor número de moles, menor volumen. En cambio, si disminuimos la presión, ¿qué pasa si disminuimos la presión? El equilibrio se dirige hacia donde hay mayor volumen. Aquí hay problema, ¿no? Aquí hay un problema. Es mayor volumen. ¿Ok? Entonces, si disminuye la presión, se va a dirigir a donde hay mayor volumen. ¿Y cómo reconozco donde hay mayor volumen? ¿O cómo lo asocio? A donde hay mayor número de moles. ¿Ya? Asociado a donde hay mayor número de moles en la reacción, en los reactantes o en los productos. Entonces, de acuerdo a eso, vemos hacia dónde está favoreciéndose el equilibrio, a la derecha o a la izquierda. Bien, ¿alguna consulta respecto a este punto? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. A ver, vamos a confirmarlo con nuestra práctica. Ok, vamos a los últimos ejercicios, al último grupo de ejercicios. A ver, 20, 21. ¿Ya? ¿Estamos ahí, por favor? 21. Sí, profesor. Bien, muchachos, a ver, vamos a hacer un breve análisis respecto a esta propuesta. En el equilibrio químico homogéneo, ¿ya? Está bien caracterizado. Ok. ¿Qué pasa? La proposición verdadera es, vamos a identificar la proposición verdadera. Al aumentar la concentración de B, el equilibrio se desplazará a la izquierda. Falso. Falso, muy bien. Si yo incremento concentración de B, es hacia donde se consume. ¿Y a dónde se va a consumir? Más bien el equilibrio se va hacia la Derecha. derecha. Al aumentar la concentración de C, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Falso, mister. Verdadero. Falso, verdadero. ¿Cómo es eso? ¿O es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿no? Incremento concentración de C. ¿Quién es C? Si es C es producto. Si yo incremento esta concentración, el equilibrio se va a ver favorecido hacia donde se consume, ¿no? Porque incremento concentración, genero posibilidades de más choques con D y por lo tanto más formación en el sentido inverso. Sí, mister. Verdadero, entonces. Esto es verdadero. Equilibrio dirigido hacia la izquierda. Favorecido. Al bajar la concentración de B, la Kc aumentará. Al bajar la concentración de B, la Kc aumentará. Falso, mister. Falso. Falso. ¿Cuál será lo verdadero? Que al aumentar, Al aumentar, la Kc aumentará. Sí, es falso.
pero no por el argumento que decimos. El argumento es que KC no se modifica. Ah, ya. Tú puedes modificar las concentraciones de reactantes, modificar concentraciones de productos, pero al final una aumenta, otra disminuye, pero la relación que guardan siempre va a ser constante. Hemos dicho que el único que modifica el valor de la constante es cuando modificas La temperatura. temperatura. Así es. ¿Ya? Entonces D, al aumentar la concentración de C, la KC bajará. Falsazo. Falso. También falso por la misma razón. Todas son verdaderas. Muy bien. Entonces, nuestra respuesta B, verdadera. ¿Quedó claro este análisis? Sí, mister. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver uno más. Uno más. Vamos con el siguiente. A ver, ejercicio 22. Ya estamos en el 22. En el siguiente equilibrio químico, la proposición verdadera es: al aumentar la temperatura, ojo, aquí viene a tallar, viene a incidir ahora temperatura. Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Verdadero. Vamos a ver primero el análisis. ¿La reacción es endo o exotérmica? Endotérmico. Exotérmica. La reacción es endotérmica, no nos debe quedar duda. Miren la información. A más calor. Para que se produzca el producto B, para que se origine el producto B, necesitamos ganar calor. Por lo tanto, es una reacción endotérmica. Listo. En el sentido directo, en ese sentido es endotérmica. La inversa será exotérmica, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien. Al aumentar la temperatura, el equilibrio, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia donde absorbe ese calor. ¿Y hacia dónde está absorbiendo el calor? Hacia la izquierda, mister. No, hacia la izquierda estaríamos liberando. Ah, entonces hacia la derecha está bien, mister. No, no olvides la generalidad, ¿no? No olviden la generalidad que habíamos dicho. Teoría, ahí está, teoría. Si tú aumentas temperatura, la reacción ocurre hacia la dirección que causa, hacia donde se absorbe el calor, ¿no? Hacia donde se absorbe el calor. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro ejercicio, vamos a ver, regresemos a la transferencia. Listo. Entonces, al aumentar temperatura, el equilibrio se dirige hacia la derecha, ¿sí? Porque es una reacción endotérmica y hacia la derecha estamos absorbiendo ese calor. ¿Verdadero? Claro, ya vamos a decir que esa es la respuesta, ¿no? Pero vamos a aprovechar, ¿ya? Vamos a aprovechar para analizar. Al aumentar la presión, la KC disminuirá. Falso, mister. Falso. Falso. BKC no va a modificar valor de constante de equilibrio. Al bajar la temperatura, la concentración de B aumentará. Falso, mister. Si tú bajas temperatura, quiere decir que se dirige hacia donde libera calor. ¿Y hacia dónde se libera calor? Hacia la izquierda. Y hacia la izquierda no voy a favorecer formación de B, sino de A. Es exotérmica, ¿no, mister? Claro. Entonces, esto es falso. Al disminuir la temperatura, la Kp se mantiene constante. Falso, mister. Claro, pues ya si tú varías temperatura, ya modificas el valor de Kp. Sí, mister. Todas son verdaderas, falso. Entonces aquí estamos aprovechando para evaluar el parámetro temperatura. ¿Ya? ¿Todo bien?
Sí, profesor. ¿Ya? Este análisis es producto de tener claro los principios, ¿no? Las definiciones, los conceptos, si no, estamos un poco solamente queriendo aprender lo que es un ejercicio y de repente para otro ya no nos funciona porque no tenemos la generalidad, ¿no? Lo que hay que analizar es la generalidad, ¿ok? En la teoría. Veamos con un ejercicio más, ¿ya? El último, a ver, 25, ¿se ubican ahí? ¿Se ubican ahí, muchachos? A ver, vamos a aprovechar ahora con respecto a la presión. Vamos a aprovechar con respecto a la presión. A ver, ¿qué dice? Tenemos ahí la reacción. ¿En qué sistema está la reacción? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Es un sistema homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. ¿Seguro? No, heterogéneo. Heterogéneo. Tenemos sustancias gaseosas y sólidas, ¿no? Heterogéneo, muy bien. Eso va a incidir, vamos a ver. Al variar la presión tiene sentido cuando asociamos gases. ¿De acuerdo? Bien, si varío la Sí, presión, ok, si varío la presión, ¿qué va a pasar con el sentido del desplazamiento del equilibrio? La reacción se desplazará hacia la derecha. Ojo, no me dice si aumento, si disminuyo la presión, no me dice. Entonces acá viene un criterio de tú entender en los reactantes. ¿Cuánto suman los volúmenes de los reactantes? Los volúmenes de los reactantes solamente Dos. suman dos volúmenes, porque el sólido no se va a considerar, ¿ok? No se va a considerar por el tema que no es gas. En los productos, ¿cuánto suman los volúmenes gaseosos? Dos. Dos volúmenes. ¿En dónde hay mayor volumen? ¿En los reactantes o en los productos? En ninguno. En ninguno, mister. Están exactamente Iguales. iguales. Entonces, para esta reacción, no va a ser favorecido a la presión. Tú aumentes o disminuyes la presión, no va a incidir porque tenemos igualdad de volúmenes o la diferencia es cero. ¿Verdad? Sí, mister. Así que no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha. Así es. No, por el tema de presión no va a favorecer. Tendrá otro parámetro, concentración, temperatura, pero la presión aquí no va a colaborar en orientar el equilibrio hacia la derecha o la izquierda. Entonces, aquí no hay ningún desplazamiento del equilibrio por la presión, ojo, por el parámetro de presión. ¿Ok? En cambio, si hubiese habido solamente un molde A, si hubiese habido un solo molde A, ahí había diferencia y ahí sí podíamos ver si yo incrementaba la temperatura, la presión hacia donde hay menos volumen o si disminuyo la presión donde hay más volumen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Sí, muchachos? mister. Sí. Oh, ok. Entonces, miren una vez más el tema último ya de la teoría de este tema. Nota, en una reacción en fase gas donde el delta N es cero, acabamos de ver, si tú encuentras la diferencia de los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de reactantes, nos daría cero, ¿no? La presión no tiene influencia. O dicho de otra manera, cuando los volúmenes de los reactantes es igual al volumen de los productos, la presión no tiene influencia. ¿Ok? Finalmente, los catalizadores no van a incidir en el equilibrio.
Los catalizadores tienen función solamente de acelerar o retrasar la velocidad de reacción, más no para definir equilibrio. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ujú. Muy bien. Entonces, con esto estamos culminando la parte de el tema de equilibrio químico. Vamos a hacer algunas coordinaciones donde espero su apoyo, muchachos, ¿ya? Vamos al aula virtual y ustedes ya están apreciando. Vayan a su aula virtual para que confirmen. Me dicen si ingresan a su aula virtual. Este solucionario de cinética y equilibrio químico lo tienen a disposición. ¿Pueden confirmarlo? Ahí están visualizando su aula. ¿Me están acompañando? ¿Sí? ¿Pueden visualizar, por favor? Sí, profesor. Bien, entonces hemos terminado este tema. Tienes a disposición para que fortalezcas ahí tus ejercicios, compares, no simplemente para observarlo, sino la idea es proponerte hacerlo, luego comparar, tienes dificultades, te ayuda ahí el solucionario, ¿de acuerdo? Lo mismo para el capítulo de electroquímica, ¿ya? En electroquímica he actualizado, más que actualizado, he hecho una simple ordenamiento de los ejercicios de la transferencia para que guarde relación con el solucionario. Es decir, los ejercicios que estaban inicialmente a partir del 5 hasta el 9 de celdas galvánicas, le hemos pasado para el final y están todos los ejercicios, solamente he modificado el orden para que guarde correspondencia con el solucionario. ¿Ya? El solucionario también está correlativo de acuerdo a la transferencia. Entonces pueden también ahí volver a repasar, a revisar sus ejercicios de electroquímica y con sus correspondientes soluciones. Bien, les informo eso para que tengan conocimiento. Aparte que ya el capítulo de soluciones también ya lo tenían ya definido, ¿verdad? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta al respecto? Bueno, profesor. Todo claro, mister. Bueno, y finalmente tienen la información de ácidos y bases. Tienen ahí ustedes su documento teórico que está resumiendo la parte alusiva a cómo definir un ácido, una base y las principales teorías, ¿no? Para recordar cómo es el comportamiento de un ácido y de una base. ¿Lo pueden chequear? Ahí lo pueden chequear, por favor. Entonces, para ir terminando, pedirles, a ver, les muestro. Ok, están observando mi documento. ¿Sí? ¿Están observando, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces, ¿qué les pido? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la plana? Les agradecería que lean esta información, propiedades generales de los ácidos y las bases, y luego las teorías de ácidos y bases. La teoría de Arrhenius, ¿no? De Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Entonces, la próxima clase vamos a aplicar esas teorías en ejercicio, ¿ya? Y finalmente, complementar con el cálculo del pH y el pOH. ¿Ok? Entonces, por favor, avancen con la lectura a fin de que tengamos base, a fin de que recordemos y podamos aplicar en nuestra transferencia, que también ya la tienen ustedes a disposición. ¿Ok, muchachos?
Bien, entonces confío en que ustedes van a colaborar con esa parte, ¿ya? ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí avanzamos muy bien. ¿Ok? Ok, Les, profesor. les agradezco su atención. Hasta la próxima, muchachos. Buenas tardes. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias, luego. profesor. Ok.